Nunca se sabe dónde aparecerán cosas interesantes, curiosas y fascinantes. Puedes elegir literalmente cualquier país del mundo y se han encontrado cosas brillantemente extrañas allí. Así que elijamos uno e investiguemos Israel. Bienvenidos a lo nunca contado. Estas son las 20 cosas más extrañas descubiertas recientemente en Israel. Número 20. Los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son una colección de textos y manuscritos judíos antiguos que fueron descubiertos a finales del siglo XX en las cercanías del Mar Muerto, cerca de lo que hoy son Israel y Jordania. Se cree que estos rollos tienen una enorme significancia religiosa, histórica y literaria. Incluyen una amplia gama de documentos como textos bíblicos, comentarios religiosos, himnos, calendarios y varios otros escritos. El descubrimiento de los rollos cambió el estudio del judaísmo y cristianismo antiguos y proporcionó nuevas perspectivas sobre el desarrollo del pensamiento religioso, la evolución del texto bíblico y el contexto cultural e histórico de la época. Estos manuscritos siguen siendo objeto de intensas investigaciones académicas y de una recepción entusiasta por parte de los aficionados a la Biblia de todo el mundo, como puedes imaginar que sería. Número 19. Una semilla realmente antigua. La palmera datilera de Judea es una palmera que crece en Judea. Bueno, obvio. De todos modos, este árbol fue considerado como el símbolo de la fertilidad en la región durante tiempos antiguos y se encontraba por toda el área durante siglos, hasta que casi desapareció por completo. Estos árboles fueron cultivados hasta el siglo XIV después de Cristo, cuando la infraestructura del área cambió rápidamente y el cambio climático hizo que el crecimiento de los árboles fuera más difícil, y así gradualmente desaparecieron del paisaje. Luego, en 2005, un grupo de científicos logró resucitar el árbol a partir de una semilla preservada de la antigüedad. Este año tuvo 621 dátiles y esta es parte de uno de ellos. De hecho, esa semilla tenía 2000 años y es la semilla más antigua que jamás haya sido germinada con ayuda humana. Esa semilla se convirtió en una palmera datilera que luego recibió el nombre de Matusalén. Eso no es lo mismo que el árbol muy viejo en el desierto de California, que tiene el mismo nombre. Después del éxito de la primera germinación, los científicos cultivaron 6 más de estas a partir de semillas antiguas, y la palmera datilera de Judea fue devuelta de la extinción. Número 18. Mezquita descubierta en el desierto de Negev. En 2022, un grupo de arqueólogos descubrió una mezquita de 12.000 años de antigüedad en el desierto de Negev, en Israel. Esto la convierte en una de las mezquitas más antiguas descubiertas en cualquier parte del mundo. La mezquita en Rahat tiene forma cuadrada y tiene un pequeño nicho que da hacia la Meca en su pared sur. El descubrimiento ocurrió durante una excavación para una construcción planificada en la zona. También encontraron un montón de cerámica en el sitio que data de los siglos VII y VIII. Esto ha sido de gran ayuda para determinar la edad de la mezquita. Otra mezquita de una época similar fue descubierta en 2019, pero esa no tenía artefactos adicionales junto a ella. También se piensa que estas mezquitas habrían servido a un asentamiento rural agrícola. Además de esta mezquita recién descubierta, también se encontraron las ruinas de una mansión, y se cree que posiblemente pertenecía a cristianos bizantinos adinerados. La mansión tenía paredes decoradas con frescos, pavimento de piedra, pisos de yeso y vajilla expansiva. También había 2 hornos, incluyendo uno grande junto a un aljibe. Este diseño ha sugerido que la operación y producción de jabón tal vez era el oficio de la casa. La ausencia de evidencia arqueológica de violencia sugiere que hubo razones y relaciones amistosas entre los bizantinos y los primeros gobernantes islámicos. Esta transición del cristianismo al islam en la región pudo haber ocurrido a través de varios medios, incluyendo la conversión local y la influencia de los comerciantes. Esta mezquita ha proporcionado a los arqueólogos un nuevo conjunto de información para entender el crecimiento del Islam en todo el Medio Oriente. Número 17. Opio del siglo XIV a.C.
Un antiguo sitio funerario en Israel ha revelado el uso más temprano conocido de opio narcótico. Este es un complejo funerario en Tel Yehud, que está a unas 7 millas al sureste de Tel Aviv. La excavación arqueológica desenterró todo tipo de vasijas de cerámica y fue dentro de una de estas que se descubrieron los rastros de opio. Lo curioso es que estos contenedores y el sitio funerario en el que fueron encontrados datan de aproximadamente 3.400 años. Se cree que los contenedores pudieron haber jugado algún tipo de papel en los rituales funerarios de las personas de la época. Se sabe que la zona había estado habitada por los cananeos. Estos eran un pueblo antiguo que vivió desde la Edad de Bronce hasta la Edad de Hierro a través de la región del Medio Oriente que cubre lo que hoy es Israel, Palestina, Líbano y partes de Jordania y Siria. Así que se cree que fue un sitio cananeo. Nadie sabe exactamente cómo pudieron haber usado el opio en sus rituales funerarios, pero existen teorías de que el sacerdote podría haberlo ingerido en una bebida y luego entrar en un estado extático para realizar los ritos. Número 16. Naufragio de 1800 años. Cuando un hombre fue a bucear frente a la costa de Israel en mayo de 2023, descubrió un naufragio que aparentemente había estado descansando en el fondo del mar durante alrededor de 1800 años. El barco había estado transportando una gran carga de objetos de mármol cuando aparentemente se hundió en las aguas a unas 24 millas de la costa de Tel Aviv. Había docenas de piezas de mármol que incluían varias características arquitectónicas como cabezas de columnas, un enorme arquitrabe y molduras decorativas. La carga había estado bajo el agua durante unos 2000 años y aunque las autoridades sabían de su existencia, nunca habían conocido su ubicación precisa. Así que estaban complacidos de finalmente saber exactamente dónde encontrarlo. Parece que una tormenta reciente había movido las arenas del lecho marino y los mármoles habían quedado al descubierto, de modo que eran visibles nuevamente para los buzos. Según los historiadores, el naufragio probablemente haya sido un barco mercante que transportaba estos mármoles para ser parte de un templo o un teatro. Pero sea lo que sea el edificio que debía ser, sin duda sería muy grandioso. 15. Tel Megido. A continuación tenemos un lugar llamado Tel Megido, o Montículo del Gobernador, o más aterradoramente conocido como Armagedón. Es un montículo de una ciudad antigua que se encuentra en el norte de Israel, cerca de la actual ciudad de Megido. Ha estado habitado de manera continua durante más de 5000 años, y eso lo ha convertido en uno de los sitios arqueológicos más importantes de toda la región rica en historia. Este lugar está fortificado, siendo la ciudad más fortificada de Israel, pero hay un problema, ya que fue estratégicamente situado en un cruce clave de las antiguas rutas comerciales. Tel Megido fue un centro urbano significativo en el antiguo cercano oriente. Estaba a cargo de varias rutas principales que conectaban Egipto con Mesopotamia y era un punto esencial para todo tipo de comercio, así como para una serie de actividades militares de la época. El sitio tiene muchas capas de restos arqueológicos que abarcan varios periodos históricos. Va desde la Edad de Bronce, Edad de Hierro y Persia, hasta los períodos helenístico, romano y bizantino, y las diversas excavaciones que se han realizado allí han descubierto extensas fortificaciones, palacios, templos y otras estructuras, proporcionando una cantidad infinita de información a los historiadores sobre la planificación urbana antigua, la arquitectura y la vida cotidiana. Más obviamente, tiene un sistema masivo y extremadamente bien conservado de fortificaciones defensivas, que incluyen enormes murallas, puertas y murallas defensivas. Y todo esto demuestra lo valioso que era la posición estratégica de la ciudad y su historia de conflictos militares. Su importancia va mucho más allá de su arqueología. También tiene importancia religiosa y cultural. En la tradición cristiana está asociada con el sitio profetizado de la batalla final entre el bien y el mal, comúnmente conocida como la batalla de Armagedón, mencionada en el libro de Apocalipsis. Esto es una obsesión entre ciertos grupos de cristianos, lo que incluso ha dado lugar a que algunos encuentren placeres realmente enfermos en las guerras que la región ha estado sufriendo como resultado. Si estás tan lleno de celo religioso que has perdido tu humanidad, indica que los tiempos finales están cerca y los fieles ascenderán al cielo en un futuro cercano. También podría indicar que el poder y el dinero son fuerzas corruptoras y que la guerra es el resultado. Pero bueno, hoy en día es un sitio del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO y también es un destino popular para el
turismo, los historiadores y los entusiastas de la arqueología que buscan explorar la historia antigua del Levante. Es divertido decirle a la gente que vas de viaje a Armagedón si te gusta este tipo de rarezas. 14. Mar Muerto, Jordania. El Mar Muerto es en realidad un lago salado que está cerrado entre Jordania y la Cisjordania ocupada por Israel. Es intensamente salado, alrededor del 33,7% de sal, lo que es 8,6 veces más salado que el mar, que tiene aproximadamente 3,5%. Así que no hay mucha vida que pueda sobrevivir en estas condiciones, de ahí su nombre. Está bastante muerto allí, pero los buzos han descubierto recientemente que debajo de la superficie del Mar Muerto hay algo inesperado sucediendo. Desde la década de 1930 se sabe que el Mar Muerto no está completamente muerto. De hecho, está lleno de varios microbios que no se ven perturbados en absoluto por el factor salino, ya que de hecho hace imposible que otros microbios sobrevivan allí y compitan por el entorno. Pero recientemente se ha descubierto que en realidad hay cosas que están viviendo allí. Durante años había ondas en la superficie del agua que no se habían explicado, pero ahora se ha descubierto que son causadas por manantiales de agua dulce que surgen en el fondo del Mar Muerto. Estos manantiales se originan en cráteres y pueden estar a hasta 30 metros bajo la superficie. Están rodeados de formaciones geológicas y estas rocas están cubiertas de biofilms, que están compuestos de organismos. El agua alrededor de estas partes es mucho menos salada e inhóspita para la vida, por lo que la vida ha encontrado su camino allí. Estos organismos están adaptados para vivir en la mezcla siempre cambiante de agua salada y agua dulce. Puede ser extraño, pero la naturaleza realmente es a menudo muy extraña. 13. Cueva cerca de Bet Shemesh. En un artículo académico, un historiador especuló que una cueva cerca de Bet Shemesh en Israel podría haber sido alguna vez creída como un portal al inframundo. Sugieren que hace unos 1700 años, la gente de la región estaba usando la cueva para todo tipo de rituales, magia y otras cosas divertidas de ese estilo. La cueva fue mapeada por primera vez por algunos exploradores británicos en 1873, pero no fue muy explorada hasta recientemente. Aparentemente, los expertos en cavernas han estado hurgando en las cámaras interiores y han descubierto todo tipo de cosas extrañas. Parece que mucho de lo que se ha encontrado es el tipo de cosas que Indiana Jones encontraría. Para ser justos, de todos modos, aquí tienes algunas de ellas. Un montón de lámparas de aceite, alrededor de 120 en total, así como cerámica y armas de la Edad de Bronce. También hay lo que parecen ser partes de 3 cráneos humanos. Este descubrimiento ha llevado a los investigadores a especular que la necromancia o la comunicación con los muertos se practicaba aquí y los cráneos formaban parte de ese ritual específico. Se piensa que, basándose en la olfacción de los objetos, esto ocurrió alrededor de 300 a.C. durante el período romano tardío. 12. Hamat Gadir. Hamat Gadir es un destino turístico en un valle fluvial cerca del mar de Galilea en Israel. Es famoso por sus aguas termales, que se han utilizado por sus propiedades terapéuticas durante literalmente miles de años. Las aguas termales de Hamat Gadir eran conocidas por los romanos. A ellos les encantaban los buenos baños y los construyeron por todo el mundo. En este sitio construyeron amplios baños e instalaciones de spa alrededor del siglo II después de Cristo. Estos baños en particular formaban parte de un complejo recreativo más grande que los romanos estaban tan acostumbrados a construir, que incluía templos, patios y áreas de entretenimiento. Hoy en día los visitantes aún pueden ver las ruinas de estos baños romanos, pero la mayoría de las personas van allí principalmente por las aguas. Están las aguas termales, por supuesto, pero también tiene un montón de otras cosas para que los visitantes hagan. Hay piscinas, baños de barro, saunas y tratamientos terapéuticos, y el sitio también tiene sus propios jardines botánicos, restaurantes y áreas de picnic, así que te puedes imaginar, es un destino popular para familias y turistas, y seguro que es emocionante. 11. Cueva de enterramiento de la era de Ramsés II. En 2022, los arqueólogos en Israel descubrieron una cueva que las personas antiguas aparentemente habían sellado hace unos 3.300 años. La cueva fue encontrada a solo unos metros de una playa al sur de Tel Aviv y parecía que el uso de la cueva databa de una época en que los antiguos egipcios, liderados por Ramsés II, gobernaban lo que hoy es Israel. Los trabajadores de construcción que operaban una excavadora mecánica en un parque nacional de la playa encontraron accidentalmente la cueva cuando
cuando la máquina perforó inesperadamente un agujero en su techo. Los arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel fueron llamados al lugar, descendieron por una escalera hasta la oscura cueva que parecía haber permanecido intacta durante siglos, y dentro encontraron un montón de bienes de cerámica y bronce cuidadosamente arreglados. Este tipo de objetos a menudo estaban asociados con ceremonias funerarias en tiempos antiguos. Los artefactos que encontraron en la cueva incluían docenas de vasijas de cerámica, algunas de las cuales estaban pintadas de rojo, así como cálices, ollas de cocina, jarras de almacenamiento y lámparas de aceite. Algunas de esas vasijas no eran de fabricación local, sino que parecían haber sido importadas de Siria, Líbano y Chipre en tiempos antiguos. Además de toda esta divertida cerámica, la cueva también contenía puntas de flecha de bronce, y parecía que la naturaleza sellada de la cueva significaba que mucho de lo que había dentro se había mantenido intacto, lo cual es extremadamente inusual. 10. Marfiles descubiertos en Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén, hace algunos años, unas excavaciones en un estacionamiento desenterraron un montón de viejos trozos de marfil. Parece que muchas personas estaban realmente emocionadas con este descubrimiento, ya que, según las referencias bíblicas, se utilizaba como evidencia del primer período del templo en Jerusalén. Estos son una colección de placas de marfil que aparentemente formaban parte del trabajo incrustado en una cama que estaba dentro de un palacio en Jerusalén, construido en algún momento durante el primer período del templo entre 1200 y 86 a.C. La historia cuenta que el rey Salomón construyó el primer templo en el año 1000 a.C., después de que el rey David conquistara Jerusalén y la convirtiera en su capital. 9. La piscina milagrosa. Todo esto ocurrió en 2004, cuando un grupo de arqueólogos identificó una piscina, o los restos de una, que creen que era la piscina de Siloé, que según la Biblia es donde Jesús realizó el milagro de curar la ceguera de un hombre. La piscina se encuentra en el barrio de Silwan, que es un barrio árabe, pero en el pasado antiguo, la piscina fue utilizada por los judíos para inmersiones rituales durante aproximadamente 120 años, hasta el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo. Hay evidencia arqueológica de que la piscina estuvo alguna vez conectada al monte del templo y formaba parte de un sistema más grande en los tiempos antiguos. La leyenda dice que sus aguas puras podían incluso sanar a una persona que sufría de lepra. Se decía que las aguas curaban tanto a los físicamente enfermos como a los espiritualmente enfermos, lo que sea que eso implique. 8. Un extraño neandertal. Entre 120.000 y 140.000 años atrás, los primeros humanos migraron desde África hacia el Medio Oriente. Durante este tiempo, aparentemente, pudieron haber encontrado un extraño neandertal con herramientas de piedra modernas. El descubrimiento de nuevos fósiles en Israel tiene a todos los científicos muy emocionados y preguntándose si podría ser el neandertal más antiguo conocido en el Medio Oriente o tal vez un remanente de un ancestro desconocido de los neandertales. La trama se complica. El Medio Oriente era básicamente un cruce para los humanos modernos y los neandertales. El reciente descubrimiento se hizo en una cantera de piedra caliza en la parte central de Israel e incluyó herramientas y fósiles que datan de entre 120.000 y 140.000 años atrás. Las herramientas de piedra encontradas en el sitio eran similares a las que fueron usadas más tarde por los neandertales y los humanos modernos, pero extrañamente los fósiles no coincidían con ninguna de las dos especies. En su lugar, tenían una mezcla de rasgos arcaicos y parecidos a los neandertales, lo que parece sugerir que pertenecían a una población previamente desconocida de Homo o a otra línea de neandertales. Lo que haya sucedido, parece que los humanos y los neandertales pudieron haber estado intercambiando información o al menos encontrándose de maneras que previamente no se conocían. 7. Puerta de la ciudad antigua en Israel. En el sur de Israel, los arqueólogos descubrieron una puerta de la ciudad de la Edad del Bronce temprano en Telerani. La puerta fue construida alrededor de 5.500 años atrás, con un pasadizo que había sido construido con grandes piedras y miles de ladrillos de barro. Su descubrimiento implica que la urbanización en esta área comenzó en realidad antes de lo que se creía. Uno de los mayores descubrimientos jamás realizados en la arqueología local aquí. El descubrimiento de esta puerta ayuda a los arqueólogos a establecer
establecer el momento en que hubo un cambio de las personas viviendo dispersas por la región a residir dentro de las murallas de la ciudad. La puerta precede en unos 300 años a una similar que fue encontrada en Tel Arad. Qué divertido, ¿verdad? 6. Inscripción bíblica. De nuevo, en el sur de Israel, donde los arqueólogos descubrieron un fragmento de un jarro de 3100 años de antigüedad con 5 letras escritas en tinta sobre él. Suena como una verdadera montaña rusa, lo sé. Creen que estas letras podrían representar el sobrenombre del juez Gedeón ben Josh en el libro de los jueces. El equipo encontró el artefacto en un sitio de excavación en un bosque en las colinas de Judea en 2019. Luego lo fechó alrededor de 1100 a.C., utilizando tanto la tipología de cerámica como la datación por radiocarbono. Este descubrimiento coincide con el marco de tiempo que se describe en el libro de los jueces, en el cual los eruditos generalmente lo han situado entre 1250 a.C. Sin embargo, el libro en sí probablemente fue escrito alrededor del año 550 a.C. Increíble. Número 5500 años de antigüedad. Cuando los arqueólogos estaban excavando una estructura de la era bizantina en la ciudad bíblica de Betsaida, accidentalmente encontraron lo que parecía ser un mosaico en el piso con aproximadamente 15 siglos de antigüedad, con 2 inscripciones escritas en griego antiguo. Según algunos, esto es evidencia de la Iglesia de los Apóstoles, que ha estado perdida para la historia o la leyenda durante mucho tiempo. El piso estaba decorado con pequeños azulejos amarillos, rojos y naranjas, y las palabras que solo son parcialmente visibles, han sido traducidas como «en los años de nuestro Señor, su santidad, nuestro obispo». Aunque nunca ha habido pruebas sólidas de que la iglesia existiera, la leyenda cuenta que fue construida sobre la casa de los apóstoles Pedro y Andrés. Aunque, quién sabe, por cada descubrimiento arqueológico en la región, siempre hay múltiples explicaciones detrás de las cosas que se encuentran. Las agendas e intereses de quienes buscan probar sus textos religiosos pueden influir en la forma en que estas cosas se entienden y se informan. No estoy diciendo que usen propaganda, pero bueno, ya sabes. Número 4. 42.000 años de antigüedad. A continuación, tenemos una moneda. Sí, una sola moneda individual que causó un gran alboroto. Esta es una moneda que se ha fechado a casi 2000 años atrás, del período romano en el antiguo Israel. Fue desenterrada en el sitio de las ruinas de Bet Itab por un par de niños de 12 años que estaban de excursión en la zona. La moneda muestra que fue acuñada en Jerusalén durante el reinado de Herodes Agripa. Esto la data a un período de 4144 después de Cristo, cuando él era el rey romano judío de Judea. Un lado de la moneda muestra un dosel real junto con una inscripción que dice Agripa el rey en griego, y el lado opuesto de la moneda tiene una imagen de 3 tallos de grano. Es un hallazgo inusual en este sitio particular porque la mayoría de los otros descubrimientos aquí han sido fechados a periodos posteriores de las épocas de los cruzados y los otomanos. 3. Terremoto bíblico. En 2021, un grupo de arqueólogos descubrió lo que creían que era evidencia de un terremoto que había azotado la ciudad de David en Jerusalén aproximadamente 2800 años atrás. Esto, dicen, podría corresponder a un evento significativo mencionado en la Biblia hebrea. Durante sus excavaciones en el Parque Nacional de la ciudad de David, el equipo arqueológico de la Autoridad de Antigüedades de Israel encontró toda una capa de destrucción que data de ese periodo de la historia. Dentro de esa capa de escombros encontraron una pila de vasijas rotas que incluían tazones, lámparas, utensilios de cocina y tarros de almacenamiento que aparentemente habían sido destrozados. A medida que las paredes de un edificio se derrumbaban, el equipo observó que parecía haber una ausencia de daños por fuego, lo que indicaba que la destrucción probablemente no fue el resultado de un ataque a la ciudad por fuerzas invasoras. El tipo de destrucción parecía más bien el de un terremoto que de una incursión. Capas de destrucción similares de hace aproximadamente 2800 años, en realidad han sido descubiertas en otros sitios de toda la región. Y esto ha llevado a los investigadores a especular que estos hallazgos podrían bien indicar un terremoto bíblico. Hay referencias a tal terremoto en los libros de Amós y Zacarías. Ambos mencionan eventos sísmicos ocurridos durante el reinado del rey Usías en Jerusalén, la capital del reino de Judá. El versículo de Zacarías
Isaías 14:5 dice: «Huirás como huiste del terremoto en los días de Usías, rey de Judá». Así que esto podría ser en realidad evidencia de que hubo un terremoto en toda la región durante esa era que fue registrado en estos libros. Entonces, supongo que eso lo demuestra todo, ¿verdad? 2. Tazones mágicos antiguos. En tiempos antiguos, parece que los tazones estaban imbuidos de todo tipo de poderes mágicos. Los hemos visto usados en rituales para los muertos, en nigromancia y en la vida diaria a lo largo del antiguo Medio Oriente. Así que no debería sorprendernos que se hayan encontrado muchos tazones en excavaciones que muestran signos de magia y hechizos. En 2022, una selección completa de estos tazones mágicos fue excavada de un sitio en Jerusalén. Muestran evidencia de diferentes hechizos e invocaciones en hebreo y arameo babilónico. Estos tazones datan de hace aproximadamente 1500 años y también se les conoce como tazones de juramento. Se usaban como una especie de amuleto contra maldiciones, demonios, enfermedades y plagas. Estos tazones a menudo se enterraban bajo el piso de la casa para ofrecer protección a la familia. Los tazones estaban decorados con palabras por artistas que recibían instrucciones específicas sobre lo que debían decir para el uso que el dueño tenía en mente. Un tazón también presentaba una imagen que se dice que representa a un llamado demonio de la noche. Y aparentemente, este es el tipo de entidad contra la que este tazón en particular fue hecho para ayudar a protegerse. Un pequeño amuleto de plomo fue desenterrado durante el tamizado de la tierra que se retiró del sitio en el monte Ebal, conocido como el altar de Josué en el norte de Samaria. Este amuleto reveló tener una inscripción sobre él que muestra el nombre de Yahvé, y es el nombre antiguo de Dios en hebreo. Se cree que esta es la inscripción protohebraica más antigua conocida del nombre. El anterior más antiguo había sido amuletos de plata que se encontraron en la colina bíblica en Jerusalén hace unos 600 años o más recientes que este hallazgo. Además de este amuleto, se han encontrado descubrimientos del nombre Yahvé en jeroglíficos egipcios antiguos que fueron encontrados en el norte de Sudán, que había sido el Alto Egipto en el pasado. Mucha gente ha tomado este descubrimiento como una confirmación de que las personas han adorado a este particular dios durante mucho tiempo. Bueno, eso es todo sobre las excavaciones arqueológicas y las rarezas que se han esparcido por el Medio Oriente y su larga y legendaria historia. ¿Cuál de estos descubrimientos inusuales ha cautivado tu imaginación? Ve y cuéntame todo sobre eso en la sección de comentarios abajo. Dale like y suscríbete al canal. Sé que quieres hacerlo. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado. 1. Amuleto.